SER Podcast. En el último A Vista de Lobo de la temporada hablamos de Donald Rumsfeld, que fue secretario de Defensa de Estados Unidos, protagonista en las guerras de Afganistán y de Irak. Acaba de morir con 88 años y es una oportunidad para hacer una revisión sobre su figura y su mandato y los éxitos o los fracasos de su gestión. Hablamos también de los millonarios que ahora les ha dado por ir al espacio. Hay una carrera entre millonarios a ver quién es el primero que va al espacio, y reflexionamos un poco con Carles Manera sobre esta actitud. ¿Qué pasa? Que los millonarios no tienen nada que hacer en la Tierra, no hay inversiones que se pueden hacer, son gente que además no paga impuestos. También vamos a hablar de la situación del odio que se vive en nuestro país y en otros países, no solo el odio al homosexual, la homofobia, sino también a las mujeres, a los diferentes, a los migrantes. La ONG ACCEM hace una campaña muy interesante sobre el odio que se llama Ódiame, que tiene en su web una serie de vídeos de personas que nos cuentan sus historias, y hablamos concretamente con uno de ellos que nos explica cuál es su situación en España. Se llama Dima Mursky, es ruso, homosexual, tuvo que huir de Rusia, tiene estatuto de refugiado en España y en España también sufre el odio. Ramón Lobo, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Mira que ayer sonó tu nombre durante todo el día y al final qué pena que cuando dimos el avance no te cayó nada, ¿eh? No me cayó nada y tampoco lo estaba esperando, no tenía ni el móvil en la mano. Has puesto por ahí un tuit muy curioso que sí, tenía que ver con alcohol y con cerveza. Que pedir la dimisión de un gobierno que aún no ha asumido sus cargos es de Guinness, pero no de récord, sino de barril. Sí, porque es increíble. Le echas al alcohol. El problema de Casado es que desde el primer minuto su oposición es tan extremada, es tan apocalíptica, que claro, no puede decir nada que sea peor del último que ha dicho. Claro. No modula, y sería bueno que alguien le aconsejara, quizás Redondo ahora le pueda aconsejar. Ya aconsejó antes al PP. Bueno, hace el camino de vuelta, ya hizo el leída, sí, ¿no? ya aconsejó al que fue presidente de Extremadura, sí. el bombero. El famoso bombero. Yo hice un perfil de él en el diario.es que no me hablan. ¿No te hablan quiénes? ¿En el diario.es? No, el diario.es Extremadura. Sí, no, Extremadura, vamos, el expresidente. Oye, ¿para cuándo? Igual deberías hacer una sección de política nacional y una recopilación de tweets, algo así, ¿no? Porque mira que te gusta. Sí, me gusta. Sin ser lo tuyo. No, fíjate, no quiero escribir de política nacional, a veces en Infolibre, pero no quiero escribir ni hablar de política nacional en ningún sitio, pero sí, me gusta mucho la política, siempre me ha gustado. Sí, pero esto que dices de Pablo Casado, al margen de que sea para tomarse más de una cerveza y tratar de olvidarlo porque es un desastre, qué buena postura para su contrincante, que es Pedro Sánchez, ¿eh? Claro. Es que le está haciendo el juego. El peligro es Ayuso, porque se lo ha comido con patatas. El otro día salió de la Moncloa como la lideresa de la oposición. Supongo que a Casado y a Teo Egea eso les sienta muy mal, pero es lo que tienen. Ellos no lo están haciendo bien. Es que, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional. Tú no puedes decir que es un desastre cuando tú has apoyado una ley parecida. Tienes que decir que es una ley que habría que pactar, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, hay que modular un poquito y luego montar el follón donde quieras montar el follón, pero todos los días el follón. O sea, lo de Almeida. O sea, si cambias el gobierno es culpa de Sánchez. Si no lo cambian es culpa de Sánchez. Bueno, esto lo hablábamos ayer. Esa incapacidad para fijarse en lo que está realmente en el núcleo del debate. En esta ley, por ejemplo, es que no se debate lo que dice la ley. Se debate el hecho de que la ley es de este gobierno, por lo tanto es mala, ¿no? Ni se lee. Pero ha pasado con lo de la carne. Se lee la ley, se lee los titulares de prensa. Es un debate que yo creo que es válido. Cuánta carne comemos, cómo es la alimentación de nuestros hijos, cuánto nos cuesta salud pública. Este es un debate que debería estar encima de la mesa. Y cómo se hace en otros países. Sin embargo, no se puede entrar en el debate. No. Porque al final no se puede. No sé, es peligroso. Además es que lo curioso es que mucho de la retórica de Ayuso cala. Porque, por ejemplo, esto de salir cada 2 por 3 a hablar de Barajas cuando Barajas no tiene nada que ver, hay gente que se lo cree. Y ellos manejan encuestas que demuestran que se lo cree, por eso lo dicen. Me está diciendo, Bea, que no nos enrollemos, que luego vamos al tiempo. Venga. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason.
Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around because all my life. ¿Es el último programa, Ramón? ¿Has escogido las músicas con mayor cuidado? ¿O? Sí, todas son reivindicativas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Esta, por ejemplo? Esta, bueno, es un día es un cantante de origen judío, pero que es americano, que tiene cosas jamaicanas, que canta reggae. Matisyahu. Sí. Se llama Un día. Oye, vamos a hablar, ahora que dices americano, de alguien que era muy, muy americano. Se le conocía por haber sido uno de los políticos más arrogantes y más temidos, según la revista Fortune de Estados Unidos. Fue el hombre que ordenó invadir Afganistán e Irak y que sentó las bases de gran parte de la guerra sucia librada contra Al-Qaeda. Era imbatible en el escenario político. Donald Rumsfeld, antiguo jefe del Pentágono, que ha muerto hace un poquito más de una semana, a los 88 años de edad. Sus ruedas de prensa eran un espectáculo, hay que decir. Sí, hay que reconocer que es un tipo inteligente, era un tipo que manejaba el escenario y que no fue él el que decidió invadir Afganistán e Irak, pero ejecutó esa invasión, seguro que lo ordenó su jefe, con eficacia. Luego podemos ver el resultado. El resultado ha sido, ahora lo estamos viendo en Afganistán, que se retiran 20 años después, no sé cuántos muertos después, no sé cuántos millones después, y dejan el país exactamente igual que como estaba. Y Irak es un país también perdido, con lo cual su gestión ha sido desastrosa. Es una figura muy controvertida, siempre se enorgulleció de hacer política dura. Pese a su leyenda negra, fue el paradigma del político eficiente, fue el ministro, bueno, secretario de Defensa más joven y el secretario de Defensa más viejo. Ocupó el cargo en 2 ocasiones y un político que siempre estaba allí y en ese intermedio, por supuesto, hizo miles de millones trabajando para la empresa privada. Sí, pero es quizás el menos corrupto de todos los que, de esta gente de los halcones, si comparamos con Cheney. Él diseñó una invasión de Irak con muy pocas tropas, porque la idea era que los iraquíes claramente iban a apoyar la invasión. No fue así. Fue así durante 15 días, un mes, 2 meses, pero luego no tenía tropas para llevar a cabo su misión. Fíjate, 20 años acaban de retirarse ahora y luego frases para la historia. ¿Te acuerdas? Decía aquello de vamos a sacar a Afganistán de la edad de piedra, lo cual es un insulto para un país. Y aquella frase memorable que es, a ver si me acuerdo cómo era eso de que hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, lo malo son las cosas que no sabemos que no sabemos. Y de hecho el título de su biografía creo que se llama algo parecido, ¿no? No sabemos. Esa lo dio leer Mariano Rajoy, ¿no? Sí, sí, casi sí. Bueno, oye, la invasión de Irak y su legado de violencia son la herencia que Rumsfeld deja en la memoria colectiva y estamos a prácticamente un par de meses casi de que se cumplan 20 años del 11S. Saludamos a Ana Nieto, que es periodista de Audio Podcast, nos atiende desde Nueva York, son 6 horas menos, así que te agradecemos mucho que estés despierta, Ana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Donald Rumsfeld, la verdad es que solamente su nombre, para quienes estábamos allí o tú que estabas allí, ya inspira muchas cosas, ¿no? Es como el perfecto paradigma del halcón americano. Es un halcón, sí. Bueno, fue un halcón y fue un halcón que además estuvo durante mucho tiempo en la política americana. Va a pasar a la historia como el secretario de Defensa que ejecutó la guerra de Afganistán, la guerra contra el terrorismo que le llevó a Afganistán y a Irak, pero él estuvo en otros sitios antes. Como dices, fue secretario de Defensa también con Gerald Ford. Fue también su jefe de gabinete en su momento y una de las cosas, bueno, aparte también fue legislador, fue representante por Illinois durante 4 legislaturas y una de las cosas que hizo y que le marcó mucho fue que fue el enviado especial de Ronald Reagan al Líbano cuando se produjo el atentado contra las tropas americanas en Beirut. Eso fue lo que hizo que él conociera mejor Oriente Medio y que temiera que por ahí llegaran problemas para su país. Su país estaba con la Guerra Fría, pero él estaba con la mirada también en el otro sitio, también estaba con la mirada en Oriente Medio. Hablándonos un poco de su personalidad, porque tenía disparidad o provocaba disparidad de opiniones, ¿no? Para unos era un patriota súper inteligente, súper combativo, para otros era un belicista y un arrogante. Bueno, yo creo que todo el mundo se ha quedado con la idea de que es todo eso. Sí. En su momento, después del 11 de septiembre, él empezó siendo muy popular porque reaccionó con rapidez tras el atentado del 11S y eso es lo que quería un país que se sentía bastante vulnerable por el ataque y por una crisis económica que también produjo bastante inquietud en el país. Francamente,
La mayor parte de los votantes estaban con él, las encuestas decían que estaban con él. Las cosas empezaron a torcer cuando nada de lo que dijo parecía ser verdad y cuando su gestión en la guerra de Irak empezó a verse que hacía aguas por todos los lados y que aquello se convertía en un gran desastre, aparte de que pasaba una factura terrible a la imagen de Estados Unidos. Abu Ghraib, Guantánamo, la debacificación del país y la insurgencia continua, los ataúdes que no dejaban de venir a Estados Unidos de sus soldados. La verdad es que aquello hizo que su estrella cayera en picado. ¿Hay alguna declaración suya que matizara o se arrepintiera de algo? En absoluto, nunca. Nunca. Eso forma parte de la arrogancia que él tuvo, mantuvo, defendió, nunca cambió. Donald Rumsfeld, incluso en sus últimos momentos, siempre dijo que el tiempo dirá si la guerra de Irak fue un fracaso. Él, en el tiempo que pasó, decidió que no iba a juzgarlo y mantuvo y no enmendó. Nunca jamás enmendó. Siguió con sus famosas frases, esa que tú estabas mencionando, Javier, esa de no sabemos lo que no sabemos, sabemos lo que no sabemos y demás. Una de las cosas que dijo cuando llevó al país un poco al engaño al que le llevó en esta estrategia neocon que tuvieron Donald Rumsfeld, pero también Dick Cheney, Paul Wolfowitz, todos ellos, una de las frases más famosas que dijo también es que no hay evidencia de que haya algo, pero el que no haya evidencia no significa que no haya nada. Entonces, esa prestidigitación que tenía con las palabras llevó al engaño a mucha gente y mucha gente al principio estaba convencida de que lo correcto era ir a Irak, luego vieron que no. Y se vio que allí no había armas de destrucción masiva ni nada, por supuesto. Claro, sí, pero bueno, igual que gente como Colin Powell sí que ha hecho un poco ese ejercicio de contrición, ¿no? Otros, como dices, no lo han hecho y creo que no lo harán nunca. Es una biografía muy compleja la de este hombre. También he visto que se destacaba mucho el hecho de que el 11S, él estaba en su despacho y rápidamente acudió al lugar donde se estrelló el avión contra el Pentágono para ayudar a rescatar a la gente que quedaba por allí. Me imagino que habrá habido páginas y páginas y páginas, ¿no?, sobre su biografía. Ha habido muchos obituarios, ha habido muchas páginas de opinión sobre su imagen, sobre lo que hizo, lo que pasó, su paso por el Departamento de Defensa, sin duda ninguna. Y curiosamente, la mayor parte de ellas, no creo que la familia guarde los recortes. No han sido lo más bonito que se pueda leer de una persona que se ha muerto. La verdad es que no se han puesto demasiado elogios en los periódicos y en las páginas web. Oye, Ana, por cierto, gracias por la conversación y sobre todo porque me han contado que has cogido coronavirus a pesar de estar vacunada, ¿no?, en las últimas horas. Ay, sí, por Dios. Lo digo en público porque he pedido permiso para contarlo primero y me has dicho que lo podía contar. Pero Sí, no pasa nada, no hay nada que ocultar, claro que sí. Sí, lo que digo por Dios es porque todavía estoy recuperando todos los pedacitos de memoria que tengo de los últimos 15 días para saber dónde diablos es que me lo cogí y no soy capaz de enterarme de por qué, pero bueno. Bueno, pero lo importante es que estás vacunada, exacto, que estás vacunada y que los efectos son menores y que las vacunas funcionan. Las vacunas funcionan, sin duda ninguna. Estuve enferma un día. Mira qué bien. Ana Nieto, que es periodista de Audae Podcast, nos ha atendido desde Nueva York, ha colaborado con muchos medios también desde allí. Ana, mil gracias por la conversación y buenas noches. Buenas noches y gracias un abrazo. por escuchar. Hasta luego. Adiós. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun. Pues ha mencionado Ana a Paul Wolfowitz. Hacía mucho tiempo que no escuchaba ese nombre. Sí. ¿Te acuerdas de Paul Wolfowitz? Sí, el hombre que se peinaba y chupaba que escupía el peine para peinarse en la película de Michael Moore. Sí. Qué personaje. Vaya galería de personajes que nos dejó esa época. Oye, el multimillonario Richard Branson, el dueño de Virgin, va a volar hoy al espacio en el primer vuelo comercial de su compañía, de Virgin Galactic. De esta manera toma la delantera en la competición espacial entre multimillonarios a Jeff Bezos, que es el
fundador de Blue Origin, y a Elon Musk, que es propietario de SpaceX. Bezos tendrá su propio despegue el día 20 de julio. Se adelanta un poco Richard Branson, aunque Bezos dice que él va a ir más lejos, que a donde va Branson no se considera espacio. Son como niños pequeños jugando a tirar sus millones a la basura, ¿no? Sí, hay un crowdfunding, por cierto, para... ¿Te lo he pasado? Sí, que yo ya lo he firmado y lo he tuiteado, que es para que no vuelvan. Para no permitirles volver una vez que despeguen. Sí, una vez que despeguen no vuelven. Y si hay sitio, aquí tenemos unos cuantos que podríamos ofrecer como pasajeros. Vamos, lo puede ofrecer el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso del IBEX, ¿no? Es llamativa esta rivalidad entre multimillonarios, es una especie de pique espacial de unos costes inimaginables, por no hablar de lo que ha costado, por ejemplo, el asiento para volar junto a Bezos, que se lo paga a su hermano. Cuesta 28 millones de dólares. El otro día decía Enrique González una cosa muy sensata, como todas las que suele decir. Es que, claro, si a esta gente le sobra el dinero de esta manera tan estratosférica, se me ocurre una palabra para ellos, la palabra impuestos. Claro, ¿no? Es que como no pagan impuestos, por eso tienen tanto dinero. Y después de 14 o 15, 16 meses, no sé cuánto llevamos de pandemia, que ha dejado a la vista la pobreza absoluta que hay, la desigualdad con las vacunas que estamos viendo. Hombre, se me ocurren muchos sitios y muchas cosas en las que se puede invertir ese dinero sin necesidad de ir al espacio. Sí que parece que los multimillonarios han encontrado un nuevo juguete con el que entretenerse, que es esta carrera espacial. Unos juegan a ser astronautas de pequeños, otros no tienen manera de vivir dignamente. La pandemia de coronavirus ha hecho más ricos a los superricos, parece que ha arrojado a millones de personas a la pobreza, y asistimos a esto que, desde luego, en esta época de desigualdad parece un espectáculo que da un poco de bochorno. Saludamos a Carles Manera, que es catedrático de Historia Económica de la Universidad de las Islas Baleares y miembro de Economistas frente a la Crisis. Nos atiende desde Mallorca. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Según la ONG Oxfam, los multimillonarios aumentaron su riqueza en casi 4 billones de dólares entre marzo y diciembre de 2020, del año de la pandemia. Mientras tanto, cientos de millones de ciudadanos se ven abocados a la pobreza. Yo no sé si tú te ha pasado como a nosotros, cuando estamos leyendo estas cosas sobre la carrera espacial de dos multimillonarios, nos da mucho rubor. Rubor y rabia y de todo, ¿no? Porque realmente es como decíais, un planteamiento muy insensato y muy poco solidario, y es una forma de demostrar una riqueza que efectivamente se explica, entre otras cosas, por la falta de presión fiscal sobre estas grandes fortunas. Debo decir que varias cosas sobre esto que preguntas, Javier. Lo primero es que antes de la época neoliberal que se inaugura en los años 80, los directores ejecutivos de las principales empresas norteamericanas ganaban aproximadamente unos 2 millones de dólares, que eran 33 veces más que lo que ganaba un trabajador medio. Esto a partir del año 2019 se ha disparado. Ahora ganan 366 veces más, es decir, 21,3 millones de dólares. Esta franja ha subido muchísimo su promedio de salarios. Ganan 10 veces más sobre la media del trabajador normal, ¿no? Esto sería una primera consideración que explica este aumento enorme de la riqueza por la desregulación de la época neoliberal. En segundo término, hay que recordar los trabajos que se han hecho recientemente desde la economía aplicada, principalmente los de Thomas Piketty, pero no es el único autor que ha trabajado estos temas, que indican este aumento de la franja del 1% más rico en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, en general. Es decir, hay un aumento enorme de la riqueza en una franja determinada de la población y un abismo brutal con otros grupos sociales. Y finalmente, no debemos olvidar otro elemento que explica este aumento de la pobreza, que son las inversiones masivas que se están realizando en África y en Latinoamérica, buscando metales raros, tierras raras, energía, etcétera, sin que esas inversiones redunden en beneficio al conjunto de la población. Creo que estos tres factores explican, habría más, pero sintetizarían muy bien por qué hay este aumento de la división entre ricos y pobres. Y estos movimientos que hay, que quizás son más pose que otra cosa, de aumentar los impuestos a las determinadas empresas, a las multinacionales, a las tecnológicas, a los ricos, ¿crees que va hacia algún lado? Bueno, los últimos movimientos que se están produciendo en el tema impositivo, el acuerdo de hace escasas horas del G20
para subir los impuestos a las grandes compañías que involucrarían a las compañías tecnológicas, pues me parece un paso adelante. Desde mi punto de vista es insuficiente. Se habla de un incremento impositivo del 15%. Para que nos hagamos una idea, para poner algún número más concreto, esto significa una capacidad de recaudación aproximada de unos 48.000 millones de euros en Europa. Si esta franja del 15% se subiera al 25%, hay organizaciones que lo están pidiendo, economistas como Gabriel Zucman, que está trabajando en esa línea, pues estaríamos hablando de unos incrementos del orden de unos 170.000 millones de euros que se podrían recaudar en Europa. Hacer una comparación puede parecer sencillo. El Next Generation supone 750.000 millones de euros. Si se subieran este impuesto que acabamos de comentar al 25%, en 6 años recuperaríamos todo el Next Generation. Esto nos da una magnitud de lo que estamos hablando. Y luego, no nos olvidemos de otro tema crucial. En los paraísos fiscales hay en este momento 6 billones con B de euros instalados allí, escondidos. Eso es un fraude de 130.000 millones de euros año que se está produciendo en Europa. Fijémonos, por tanto, si tocar esa franja de renta, que es ese 1% tan rico, no sería muy rentable para la sociedad. Claro, porque ese dinero sabe Dios de dónde procede, pero desde luego no son de pequeños ahorradores, y eso lo podemos tener clarísimo. Claro, cuando vemos esta carrera espacial, yo creo que habría que contemplarla más que otra cosa como un ejercicio de ostentación, ¿no? Igual que, yo qué sé, pues un futbolista se puede comprar 7 Ferraris, pues estos es que 7 Ferraris no es nada para ellos, lo envuelven en una especie de escaparate espacial, como estamos haciendo algo científico, pero somos tan ricos que podemos hacer esto. Entonces, ahora, Carlas, háblanos de los pobres, porque en España las personas más pobres han perdido hasta 7 veces más renta que las más ricas, porque aquí también hay muchos ricos. Efectivamente, aquí tenemos, en el caso de España, también se observa este mismo fenómeno y hay suficientes indicadores al respecto. Aumenta esta franja, hay salarios desde un punto de vista general, salarios medios bastante bajos en España. Hay un esfuerzo notable para recuperar ese tipo de indicador, pero indudablemente tenemos en este país también pues colas de hambre, como estamos viendo durante esta época de la pandemia o en la crisis anterior, y efectivamente esto impone una serie de políticas públicas que algunas de ellas se han implementado y que se deben desarrollar. Me refiero, por ejemplo, lo hemos visto como medidas de shock contra la pandemia, todo el tema de los ERTEs para evitar ese incremento de la desigualdad, subvenciones, el salario mínimo vital, ayudas, créditos, etcétera. Medidas, todas ellas muy diferentes a las que se aplicaron durante la gran recesión, que ya incrementó muchísimo la desigualdad. Si no se trabaja desde la óptica de una política fiscal pública decidida, convincente, será muy difícil superar esta situación como demuestra la historia económica. Mientras no atajemos eso con políticas públicas, va a ser muy difícil. Las políticas públicas ayudarán a recuperar a las políticas privadas y entonces eso paliará los efectos de ese incremento de la desigualdad que se está produciendo también en nuestro país. Carles Manera, que es catedrático de Historia Económica de la Universidad de las Islas Baleares, miembro de Economistas frente a la Crisis. Carles, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues en esto deberíamos pensar creo que es a mediodía, ¿no? Cuando sale el cohete de Richard Branson, bueno, el cohete, lo que sea, la nave espacial, o como quiera llamarlo. Creo que es a las 2 o 3 de la tarde, me parece que es el despegue. Deberíamos pensar en lo que cuesta que este hombre se lo pase bien durante un rato y lo que se podría hacer con esa cantidad de dinero. Ya sé que es demagogia. Y mira que me cae bien Richard Branson, ¿eh? Sí, pero yo creo si no fuera por él no existiría Tubular Bells de Mike Oldfield. Capricho, hay otra palabra: impunidad. Sí. Se sienten impunes, están por encima de la ley y por encima de todo. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to
to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works. Los Black Eyed Peas, Ramón. Sí, sí, cañera la canción. Sí. Muy buena. Oye, vamos a hablar de algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos días, pero queríamos ampliar un poco el foco. Hablo de esta brutal agresión a manos de un grupo de jóvenes que acabó con la vida de Samuel Luiz, de 24 años, en la madrugada del miércoles 7 de julio en A Coruña. Es un suceso que ejemplifica muy bien el odio que impera en nuestras sociedades supuestamente desarrolladas. Tenemos un problema grave con las manadas que violan, o en este caso que agreden hasta la muerte, también con aquellos que callan o que animan a que este tipo de sucesos se produzcan. Son democracias que de alguna manera están autorizando el odio al diferente. Por lo menos escuchamos voces en ese sentido, también las escuchamos en España. Sí, hay una cosa muy, muy peligrosa que está sucediendo, y es que antes se podía decir que este discurso del odio estaba entre los políticos y los periodistas, que viajamos sentados en el asiento de copiloto de los periodistas, de los políticos, que no es nuestro sitio. No, ese discurso del odio ya está en la calle. Y lo que ha pasado con Samuel, que si se discute que si era homófobo o no, pero lo llamaron maricón, se está produciendo en otros muchos sitios a gente por ser homosexual, o mujeres, o cualquier otro tipo de, o extranjeros, o de gente de color, latinos. Ese odio está en la calle, y eso es muy peligroso, y hay una enorme responsabilidad política de algunos políticos y de algunos partidos. Eso queríamos hablar en los próximos minutos con dos personas. La primera es Alberto Cerviño, que es coordinador de campañas de ACCEM, nos atiende desde Radio Pontevedra. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vosotros habéis puesto en marcha la campaña Ódiame, que es una iniciativa para combatir el racismo, la misoginia, la xenofobia, generados sobre todo a partir de redes sociales. Cuéntanos un poco cómo funciona. Bueno, ACCEM somos una ONG que desde hace 30 años apoyamos y acompañamos a personas en situación y riesgo de exclusión social. Esas personas que son justo el objeto de odio. En nuestro caso lo estamos trabajando mucho en el tema de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea, pero justamente las personas inmigrantes, refugiadas, sin hogar, los menores no acompañados, las mujeres víctimas de violencia, son nuestros usuarios a los que nosotros acompañamos y ayudamos, y son justamente las personas que son objeto de odio, de desinformación, que busca polarizar, con lo cual justamente son los que están señalados por esos bulos y por esa desinformación que genera odio. Y además estamos hablando de personas en una situación muy grande de vulnerabilidad. Hablamos de menores, hablamos de personas que son perseguidas, de personas sin hogar, de víctimas de la violencia o del maltrato. Esas son las personas vulnerables que son el objeto de odio y de la desinformación en las redes sociales. Claro, porque antes eran prejuicios, era el temor ante el diferente, y eso se puede corregir con educación. Pero es que ahora son los líderes políticos los que incitan ese odio. Es Trump el que convierte a los mexicanos en violadores, por ejemplo, o es Vox el que convierte a los niños migrantes en ladrones, ¿no? Entonces eso es más difícil de combatir. Sí, son mensajes que lo que buscan es el descrédito, el acoso, la difusión de estereotipos, la estigmatización, y que lo que generan es un odio que lleva desde situaciones de marginación, exclusión, en determinadas personas, pero llevan también a una discriminación en el acceso al empleo, a discriminación en el acceso a la vivienda, a la sanidad, a la educación, llevan a la violencia física. Hablabas ahora del caso de Samuel, que es un ejemplo, pero en ACCEM, que tenemos un servicio de atención a víctimas de discriminación racial o étnica, lo vemos a diario. Y los datos del Ministerio del Interior, que tiene un estudio sobre la evolución de los delitos de odio en España anualmente, nos dicen que en el último año hay un 9% más de delitos de odio, de los que se denuncian en comisaría. Y nosotros en ACCEM, en este servicio de atención a las víctimas, somos testigos a menudo de tantas y tantas situaciones que no se denuncian, justamente porque las víctimas de ese odio tienen una situación tal de vulnerabilidad
que llevan a que no se denuncien. Con lo cual es un hecho grave que lo vemos ONGs como ACCEN a diario, y lo que nosotros intentamos con esta campaña de Ódiame, que la página web es odiame.es, es poner el ejemplo de personas vulnerables como las que hablábamos antes, que han sido víctimas de esa discriminación. Lo que queremos es ponerle rostro a esa discriminación y a ese odio, porque al final el odio que se difunde en redes sociales no se queda en redes sociales, va más allá de las redes sociales y va a la vida real, sale de la vida online a la vida offline. Nosotros se odia a quien es distinto a nosotros, a lo que no conocemos, con lo cual lo que intentamos en ACCEN con esta campaña de Ódiame es ponerle rostro y hablar de esas personas que son víctimas de nuestros mensajes de odio en el ámbito online. Vamos a poner no rostro, pero sí voz. Nos habéis ayudado a hacerlo. Dimitri Mursky es uno de los protagonistas de uno de los vídeos de esta campaña Ódiame. Dima nos atiende desde Valencia. ¿Cómo estás, Dima? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, gracias. Tú eres gay, gracias por invitarme. Gay, nacido en Rusia, has sufrido agresiones físicas, incluso amenazas de muerte en tu país. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta primera parte de tu vida. Sí, en Rusia, para vivir en paz, para no estar todos los días en peligro, tienes que tener dos vidas diferentes. Tienes que ser dos personas diferentes. Fuera de tu casa tienes que cumplir todas las normas de la sociedad heterosexual. Pero incluso en esta situación, cuando no expongas nada en las redes sociales, no muestras tu orientación sexual de ninguna manera, también puedes enfrentar la homofobia. Por ejemplo, en las redes sociales hay grupos de homófobos. Ellos hablan de sus éxitos en arruinar la vida de alguien, organizan citas falsas en aplicaciones, buscan los homosexuales y luego los chantajean, los amenazan. Dicen que van a revelar su identidad en trabajo, en entorno, a sus familiares. Y hay diferentes personas que vigilan los gays en discotecas nocturnas y después los pegan en las calles. Mi novia y yo hemos tenido todo esto. Amenazas en las redes sociales, humillaciones de los vecinos, burlas en el trabajo. Nos chantajearon y también nos golpearon algunas veces, pero lo más grave es que personas homosexuales en Rusia, nosotros no tenemos confianza en policía porque sabemos que en lugar de recibir ayuda podemos tener más problemas. Y en general nadie quiere decir que es gay, nadie quiere salir del armario, especialmente frente de la policía. Y muchas personas en Rusia adaptan a estas condiciones, incluso comienzan a considerarlo normal. Pero yo no. Yo entendí perfectamente que si queríamos vivir felices, queríamos vivir libres, entonces teníamos que huir y estar en otro país. Por eso ahora estamos en España. Tú que estás en España tienes ya el estatuto de refugiado, dices que has tenido incidentes. ¿Tú tienes miedo y cómo crees que deberíamos combatir esta ola de homofobia y de odio? ¿Cuáles son los elementos que deberíamos contar a la sociedad para que esto no ocurra? Sí, personalmente nosotros en España no hemos encontrado los actos de homofobia graves. Yo sé, por ejemplo, un ejemplo cuando vivimos en un albergue como refugiados, uno de nuestros convivientes, también un migrante, nos estaba insultando a nuestras espaldas, dijo a otras personas que siempre lavaba los platos porque tenía miedo de coger alguna enfermedad de nosotros. Estas conversaciones de mala educación, la verdad, no me molestan tanto porque soy de Rusia, pero yo veo los casos de homofobia en las noticias que me da pena, me da tristeza, y lo más importante es que yo los veo. Estas noticias escucho en la radio, se habla de estas cosas, se muestra en la tele. En Rusia, por ejemplo, todo está en silencio, todos están callados. Hay muchos más casos de agresión hacia personas LGTB, pero no puedes ver nada en las noticias, no puedes ver nada en la tele. No hay ninguna campaña pública como esta campaña Ódiame en que yo estaba. Y yo creo que es necesario hablar sobre los problemas, necesito declararlos, mostrarlos. No sé, por ejemplo, muchos de mis amigos de Rusia no entienden por qué hacemos desfiles o orgullos gay, por qué hacen la propaganda, por qué los heterosexuales, por ejemplo, no lo hacen. Y yo siempre respondo a estas personas que un heterosexual no tiene miedo de ser asesinado en la calle simplemente porque
él es heterosexual. Y los derechos de heterosexuales no se limitan tan gravemente, incluso en las leyes básicas de Rusia, por ejemplo. Y si España ha tenido éxito en reconocer los derechos LGTB, esto no significa que podamos pararnos. Hay que luchar, hay que cambiar mentalidad de la gente. Esto es lo más importante. Qué buen discurso, Alberto. La verdad es que me encanta escucharlo en la voz de Dima, además, ¿no? Pero hay un riesgo ahí, ¿no? Y es el que nos vayamos acercando a determinados ejemplos negativos que le ha puesto, por ejemplo, redes sociales y usar las redes sociales para estos ataques que ahora suceden en las calles, ¿no? Sí, nosotros en Accent llevamos años trabajando justo para tratar de educar y concienciar sobre el uso responsable de las redes sociales, sobre lo que me comentaba antes, que lo que nosotros difundimos en las redes sociales no se queda en las redes sociales, tiene también consecuencias en la vida real de las personas y Dima ha contado su historia como persona refugiada LGTBI. Recordar que en 69 países del mundo se persigue y se criminaliza a las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, 69 países miembros de Naciones Unidas. Y el caso de Dima, que es refugiado, que tiene el estatus de refugiado en nuestro país por la persecución que sufría LGTBI, es un ejemplo. Pero en la campaña Ódiame, en la página web de odiame.es, en Accent difundimos también la historia de Almendra, que es una persona trans que está en España y que vino de Perú, y Almendra cuenta en su vídeo y en su historia como en España cuando se sienta en un autobús nadie se sienta a su lado, o la historia de Mohamed, que es un chico muy jovencito marroquí con una historia personal muy complicada y una historia familiar muy complicada, muy buen estudiante, que no le llaman en las ofertas de empleo cuando en el currículum pone que se llama Mohamed, y cuando en el currículum pone M. pues le llaman 4 veces más. La historia de Bárbara, que es también una mujer inmigrante que ha vivido en la calle en Madrid y que cuenta las veces que le han escupido en la calle y las veces que le han insultado en la calle por estar durmiendo en la calle porque no tenía otro sitio donde dormir. O la historia de Fernán, que es un chico de Guinea-Conakry, inmigrante, negro, que al grito de negro de mierda le dieron una paliza en Alucha a la salida de una discoteca. No una paliza, le rompieron una botella de cerveza en la cabeza y estuvo en urgencias durante 2 largos meses, ¿no? Y además con los cristales luego le golpearon en la mano para robarle el móvil. Esas historias reales son las que están detrás a menudo de los discursos de odio y de esos mensajes que buscan polarizar y desinformar en las redes sociales. Y justamente en Accent con Ódiame, con la campaña de odiame.es, lo que buscamos es eso, hablar de las personas reales que están detrás de esos mensajes de odio. Alberto Cerviño, que es coordinador de campañas de Accent, gracias por la conversación, y Dima Mursky, mucha suerte con todo lo que tengas por delante. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, y Alberto también un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. No es por casualidad que queríamos acabar con este tema la temporada, ¿eh? No. Es interesante que se ponga en el debate social fuera de las redes y en las redes, que educar a gente en la homosexualidad no hace homosexuales, sino evita que haya homófobos. Educar a personas en el respeto de las diferencias no hace que seas negro, o seas latino, o seas mujer, sino que te ayuda a respetar. Yo me acuerdo de una anécdota de una mujer, de un juez muy célebre que trabaja con menores, que un día su hijo estaba jugando con un carrito de niña y le decía a una vecina: vaya, tu hijo va a ser homosexual. Y dice: bueno, quizás va a ser un buen padre. Colocar en la sociedad que jugar con un carrito de niños es también la obligación de los hombres, porque eso es la obligación de los padres, y yo creo que es muy importante. Ramón, descansa. Un abrazo. Vamos. Hasta luego. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 8 de la mañana. Cadena Ser. La radio.